¿Alguna vez Dios le ha hablado y usted no le ha obedecido? ¿Sí o no? ¿Y le ha puesto excusas? Bueno, pues de eso yo quiero hablarle en esta mañana. Yo quiero tocar un tema que se llama, yo le titulé ¿cuál es tu excusa? Ese es el tema, ¿cuál es tu excusa? Y usted puede decir, bueno, ¿excusa para qué? Bueno, sobre la marcha, sobre el desarrollo del tema vamos a ir viendo y nos vamos a dar cuenta si hemos puesto excusas a Dios o realmente hemos sido obedientes a Dios. Y si se nos diera a elegir a usted y a mí, probablemente nunca buscaríamos a Dios. Él, sin embargo, se acerca y nos busca, nos anima a hacer su voluntad y nos da la capacidad de responder cuando se acerca. Nos sentimos tentados a retroceder porque yo reconozco, y yo creo que usted también reconocemos, que raramente es fácil obedecer lo que Él quiere que hagamos, ¿no es cierto? Raramente acatamos la voluntad de Dios o obedecemos cuando Él nos manda a hacer algo. Raramente es fácil obedecer lo que Él quiere que hagamos. Dios dijo, fíjese, ante la oscuridad, hágase la luz, y hubo luz. Jesús dijo ante la tormenta, calla, enmudece, y hubo gran calma también. El Señor le dijo a un gran pez que se tragara a Jonás, y aquel obedeció. Y cuando yo pienso en este tipo de cosas, veo, bueno, pues la luz no piensa, no razona, no tiene un razonamiento, un pensamiento como para excusar, decir, no, hoy no me prendo, hoy no me apago, ¿verdad? El pez tampoco, la tormenta tampoco. Pero sin embargo, fíjese, a estos tres, cuando Dios y cuando Jesús les hablaron, a estas circunstancias, estas obedecieron. Y sin embargo, cuando Dios le habla al ser humano, el ser humano pone una serie de excusas y de pretextos y de argumentos para no obedecer a Dios en lo que Dios le habla o Dios le llama. Y en el caminar del cristiano, en muchos momentos hay situaciones en las que el cristiano se excusa delante de Dios para no hacerlo. Sin embargo, creemos que tenemos el poder, si no el derecho, de desafiar los mandatos divinos. Podemos oponernos firmemente y exclamar con toda convicción, no lo haré, no lo haré. Y no lo hacemos por poco tiempo para nuestro propio perjuicio. Y sabe, muchas veces Dios nos manda y nos dice, haz esto, haz aquello. Y probablemente usted y yo no le decimos con una voz audible, no lo haré, no lo voy a hacer. Pero nuestra manera de vivir habla por sí misma. Nuestra manera de vivir le está diciendo a Dios claramente, no lo voy a hacer, ni me lo digas, no lo haré. ¿Cuántas cosas Dios ha hablado a tu vida? ¿Cuántas cosas Dios te ha llamado a hacer? Y sin embargo, tú no le has dicho, no lo voy a hacer, pero tu vida está diciendo más que todas las palabras. Moisés se enfrentó a Dios cuando se opuso al tipo de trabajo que le encomendaba. Un trabajo que se le encomendaba en el desierto. Al final, aunque a la fuerza, le dio su consentimiento al gran yo soy. Y mire, Moisés, como aprendimos y como hemos aprendido en su palabra, Moisés pasó 40 años en el palacio como alumno, aprendiendo día a día todo lo que eran las cuestiones y la administración y las labores de Egipto. Luego pasó otros 40 años como pastor en el desierto, pues aprendiendo también todas las inclemencias y cómo salir avante en el desierto, cómo superar, ¿verdad?, la vida en el desierto. Pasó 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Y Moisés no sabía qué pasaría los siguientes 40 años convirtiéndose, realmente él no sabía que pasaría los 40 años convirtiéndose en un salvador para la nación de Israel. Él no lo sabía. No pasaría la historia como un faraón, sino como un profeta. Y vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 3, por favor, abra su Biblia. Vamos a estar tomando como base este capítulo 3 y capítulo 4 de Éxodo, para que ponga una marca, por favor, por si vamos a otros versículos, pongo una marca ahí. Éxodo capítulo 3.
Cuando lo tenga me dice ya, por favor. Ok, acompáñeme a leer. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Sí? Dice que no se consumía esta zarza. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Dice que un día, estando cerca del monte Horeb en la cordillera del Sinaí, ¿verdad? Por ahí, Moisés advirtió algo extraño, pues una zarza que ardía continuamente, y pues lo que más le llamaba la atención es que pasaba el tiempo que normalmente una rama se consume, y él veía que la zarza no se consumía, seguía ardiendo, y pues a él se le hizo un hecho extraordinario, ¿no? Ver esa zarza que por más que pasaba el tiempo, la zarza no se consumía para nada. Sin duda, pues era muy extraño para él, y lo que comenzó como una extraordinaria visión pasó a convertirse en un espectacular milagro para Moisés. El arbusto seguía ardiendo mucho tiempo después del que naturalmente ocupaba. Vea lo que dice el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces el Señor le dijo: no te acerques. Vaya al versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10. Ven, dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios le dijo a Moisés que había venido a rescatar a su pueblo, al pueblo de Israel, y que él había sido, o sea, que Moisés había sido escogido para regresar a Egipto y guiar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. ¡Qué honor! ¿No se imagina usted? ¡Qué honor que Dios le haya hablado a Moisés y le haya dicho: te he escogido a ti para que vayas y liberes al pueblo de Israel y venga a estas tierras! Dios podía haber liberado a su pueblo por sí mismo mediante una serie de milagros, haberle asignado la tarea a los ángeles, o haber escogido a alguien que tuviera pues una mejor imagen ante los ojos tanto de los egipcios como de los israelitas. Dios lo podía haber hecho, claro que lo podía haber hecho. Sin embargo, todo lo contrario, prefirió usar una persona imperfecta para que hiciera una gran labor en la tierra. Pero por ahora Moisés no se sentía para nada halagado y no quería participar en esta empresa divina que Dios le había llamado a hacer. No quería, no se sentía halagado para nada. Muchos podíamos haber dicho, esperaríamos que después de ver la zarza ardiendo y después de haber escuchado la voz de Dios en medio de la zarza, pues Moisés le dijera: sí, Señor, lo que tú digas, estoy dispuesto a hacerlo. Pero trató de evadir el llamado de Dios. Así como muchos de nosotros, él protestó con la esperanza de persuadir a Dios para que Dios cambiara de opinión. ¿Cuántas veces se pone uno a platicar con Dios cuando Dios te habla y te dice: ve y haz esto? Y tú: ay, Señor, pero es que mira, Señor, ¿no te has fijado en esto o no te has fijado en aquello? Vamos a ponerlo más práctico. Dios le dice al esposo: quiero que ames a tu esposa
y que seas bendición para tu familia. Luego ya tú te pones a platicar con Dios y le dices, ay Señor, pero tú no conoces a mi esposa, Señor. Tú no conoces la vida de mi esposa, Señor, ni conoces a mis hijos cómo son. Habías de ver, Señor, cómo es mi esposa. No se somete, Señor, mira, se la pasa así, así, así. Mira, Señor, tú no conoces a mi esposo ni a mis hijos y así. Y sabes, tratamos de persuadir a Dios para no hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Y eso se llama excusa. La palabra en el diccionario, la palabra excusa en el diccionario significa rehusar hacer una cosa. Eso es una excusa, rehusar hacer una cosa. Dios te dice a ti, varón, ama a tu esposa y a tus hijos. Y tú le dices, Señor, pero es que tú no conoces a mi esposa. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Dios conoce a nuestras esposas? ¿Sí o no? ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Sabes qué estamos tratando de hacer? Persuadir a Dios para no obedecer, para hacer lo que se nos da la gana más bien y no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando Dios te dice a ti, esposa, igual, ¿verdad? Ahí, esposa, sométete a tu esposo, así dice la palabra. Ay, sí, Señor, como si para ti fuera tan fácil. Ya de ahí está la mujer toda llena de tubos con el mandil puesto, ¿verdad? Y, ay, sí, como si fuera tan fácil para ti, Señor, y dándole duro a la lavada, ¿verdad? Ahí pensando y platicando con Dios, como si fuera tan fácil, Señor, ve, ¿cómo está mi esposo, Señor? Todo gordo, todo pelón, todo... Y para ti es bien fácil, sométete a él, Señor, y ahí estás ahí tratando de convencer. Es que tú no lo conoces, es que tú no conoces a mi esposo cómo es y que, por favor, yo le pregunto, ¿cree que Dios nos conoce, sí o no? ¿Sabe? Yo hace tiempo dejé de hablarle a Dios de mi esposa o de mis hijos. Yo mejor cuando voy con Dios le hablo de mí. Señor, ayúdame a cambiar mi área, Señor, estas áreas en mi vida que necesitan ser cambiadas, Señor. Yo ya no voy, Señor, mira a mi esposa, Señor, mira a mis hijos, son unos rebeldes, no obedecen, no hacen esto, mira a mi esposa, Señor, es una fodonga, esto, lo otro, aquello. ¿Sabes qué? Hace mucho tiempo que yo dejé de hablarle a Dios de otra persona y ahora le hablo de mí. Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame, quiero cambiar. No quiero tener ninguna excusa, Señor, para no cambiar. El mundo está lleno de excusas, cada día usted y yo podemos dar muchos argumentos. Llegaste tarde, y ¿por qué llegaste tarde? Es que simplemente no quieres ir a una cita o no quieres hacer algo y damos una excusa para no hacer lo que debemos hacer. Y Moisés estaba pasando lo mismo con Dios. Moisés estaba protestando como muchos de nosotros con la esperanza de persuadir a Dios para que cambiara de opinión y no lo mandara a él a regresar a Egipto. Probablemente tú estás en la misma posición ahora tratando de persuadir a Dios para que Dios cambie de opinión de lo que te ha mandado hacer. Probablemente Dios te ha mandado a arreglar tu vida y te ha dicho, arregla tu vida, deja esa vida de pecado, deja esa vida de desobediencia, cambia tu vida, sométete a mis caminos, haz mi voluntad. Dios te ha estado hablando o Dios te ha dicho esto desde hace tiempo y tú estás tratando de persuadirlo buscando cantidad de excusas para desobedecer. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que haya alguna excusa válida para no obedecer a Dios? ¿Sí o no? No muy convencido. ¿Sí o no? Y le pregunto, ¿le presentamos excusas a Dios? Duro. Si usted ve, no lo ve ahora, en su casa lea el capítulo 2 del versículo 11 en adelante. Cuando Moisés estaba en Egipto, dice que un día Moisés andaba por ahí, pues acuérdese que él vivía en el palacio y él estaba ahí al nivel del faraón, ¿verdad? Y pues él tenía autoridad y dice que andaba por ahí entre el pueblo y pues él vio que un egipcio estaba azotando a uno de sus hermanos, a un israelita. Y dice que se metió Moisés en esto y pues terminó por matar al egipcio. Y pues después él encontró en una pelea a dos israelitas y va y le dice, oye, espérate, ¿por qué te peleas? ¿Por qué haces esto? Y el israelita le dice, ¿qué? ¿Quién eres tú?
¿Quién te ha nombrado gobernador de nuestras vidas? ¿Me vas a hacer a mí lo mismo que le hiciste al egipcio? Le estoy tratando de resumir la historia, ¿no? Para no leer el capítulo. ¿Vas a hacerme a mí lo mismo que le hiciste al egipcio? O sea, ya se habían dado cuenta lo que Moisés había hecho. Moisés quería liberar a su pueblo, fíjese, pero lo quería hacer a su manera. 40 años antes, Moisés se había adelantado al plan de Dios, pero ahora caminaba detrás de él, detrás del plan de Dios. Había intentado él solo rescatar al pueblo y había fallado, pero ahora se retractaba de liberarlo aunque Dios le ayudara. No importaba lo espectacular de la zarza ni lo sorprendente de oír su voz a través de la zarza. Moisés no estaba dispuesto a regresar al lugar de donde había fracasado. No estaba dispuesto. Y así fue que Moisés se opuso presentando 5 excusas o pretextos para desobedecer. Y vamos a verlas usted y yo, 5 excusas, fíjese, o pretextos. Y en lugar de acercarse más a Dios, Moisés quiso alejarse de él, o por lo menos alejarse del llamado divino. Y de manera increíble hizo lo que pudo para oponerse al llamado de Dios. ¿Qué estás haciendo tú para no obedecer a Dios? Moisés se niega a hacer lo que Dios quería que hiciera. Mire, podemos asistir a las reuniones de la iglesia, podemos estar cantando como hace un momento, estamos bien metidos en la alabanza, en la adoración y estamos bien tremendo ahí con nuestros brazos levantados y cantando a Dios, y luego llega el tiempo de que comienzan a orar y está usted orando, participando de la oración y está usted bien metido con Dios. Pero yo le puedo decir algo, puede usted alabar, puede usted adorar, puede usted orar a Dios, pero dentro de usted puede estar inconforme con Dios. Así de sencillo. Podemos estar aquí cantándole, adorándole, orando, pero pueden estar en un desacuerdo total con Dios, a quien profesamos amar, y a quien un día, hace muchos años, le dijimos que era el Señor de nuestras vidas y que nuestra vida le pertenecía a Él. Y ahora nos cuesta trabajo obedecerle. ¿Qué excusas o pretextos presentó Moisés? Inmediatamente le vinieron a la mente 5 pretextos. Y dice la Biblia, usted lo ha leído, que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Posiblemente al leer estas excusas acabemos por escucharnos en las quejas de Moisés. Pero esos fueron los pretextos, los argumentos o las excusas que Moisés presentó. Número 1, no soy apto, no soy nadie, decía Moisés. Vaya conmigo al versículo 11 del capítulo 3, por favor. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo?, decía Moisés. Pobrecito, no sabía quién era. No sabía quién era. Moisés se consideró inadecuado para la tarea. Y así como cuando nos piden, por ejemplo, a usted y a mí, por ejemplo, cuando hacen un llamado aquí para enseñar en la escuela infantil, para servidores, para compartir el evangelio, para venir al grupo de oración, decimos muchas veces: ¿quién soy yo para involucrarme en este ministerio? ¿Quién soy yo para darles clases a los niños? ¿Quién soy yo para estar sirviendo ahí con los servidores, recibiendo a la gente? ¿Quién soy yo? Y sabe, a veces ese tipo de situaciones no nos dejan recibir la bendición de Dios. Moisés no se dio cuenta de la pregunta que había planteado, una pregunta filosófica de todos los tiempos. Nuestra cultura está particularmente obsesionada con esa pregunta: ¿quién soy yo? En la actualidad, muchos esposos han dejado a sus esposas para descubrir quiénes son. Muchas madres dejan a sus hijos para encontrar su propia identidad. Sencillamente parece que no sabemos quiénes somos. Muchos varones, muchos hombres casados están hablando en estos tiempos de separación, de matrimonio. No quieren tomar la responsabilidad que tienen como varones y como esposos, porque no saben quiénes son y necesitan un espacio. ¿Sabes qué? Yo necesito mi espacio. Yo necesito estar solo para encontrarme conmigo mismo, ver quién soy. Necesito tener una identidad. Necesito de veras mi espacio. Me ahogas, me oprimes. No tengo la libertad para ser yo. Y sabes, esa es
puro pensamiento humano. Entre usted a una librería cristiana y encontrará docenas de libros sobre el tema general de cómo desarrollar una sana autoimagen. Se nos dice que la gente debe de tener una buena opinión de sí misma, tiene que saber qué tan especial es, pero a usted y a mí nos debe de complacer la pregunta, nos debe de complacer lo que Moisés le haya hecho a Dios esta pregunta para que podamos entender mejor la opinión del Señor en cuanto a la dimensión psicológica de nuestra posición. Probablemente usted esté pasando por esta etapa de no saber quién es. Y por eso ahora habla con su esposa y le dice, necesito un espacio, me siento atrapado, me siento casado, me siento enjaulado, me siento raro, necesito saber quién soy yo. Y voy a buscar y deja encontrarme a mí mismo y yo te busco. ¿Sabe? Esa es la filosofía que se está metiendo ahora en muchos matrimonios, en muchos varones buscando sus espacios para no cumplir con la responsabilidad que tienen como varones, como esposos y como padres. Pero yo te voy a decir, varón, esto se llama excusa. ¿Sí o no? ¿Sí o no, varones? Así se llama. De manera increíble, Dios ignoró la pregunta de Moisés. Sencillamente le dio una promesa. Ve conmigo al versículo 12. Y Dios le respondió, ve. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a Moisés? Obedece. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Que fuera, que regresara a Egipto. Y cuando le dice ve, le está diciendo obedece. Tú solamente obedece lo que yo te estoy mandando. Y vea lo que le dice después. Ve, dice, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Fíjate, o sea, Dios de manera increíble ignora la pregunta de Moisés. Señor, es que no soy apto para esto. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? ¿Quién soy yo? Moisés estaba tratando de buscar una excusa delante de Dios, diciéndole que no sabía quién era él. ¿Sabe? ¿Cómo le ayudaría esta promesa a Moisés para saber quién es él? La respuesta a esta pregunta de Moisés, ¿quién soy yo?, se encontraba en el hecho de saber quién era Dios. Probablemente tú no sepas quién eres tú, pero si tú sabes quién es Dios, no te va a importar saber quién eres tú. ¿Me explico? A mí no me importa saber quién soy yo, a mí me importa saber quién es Dios. Y eso, para mí, eso es una seguridad en mi vida de quién soy yo. Y sé que esa seguridad no es por mi capacidad, por mi habilidad, por mi sabiduría, por mi presencia física, no es por eso, es por el respaldo de quien está conmigo. Y ese es Dios. Entonces tú y yo no debemos, como cristianos, no debemos de tener esas lagunas mentales de decir, ¿quién soy? ¿Qué hago yo aquí en este matrimonio? ¿Qué hago yo aquí como esposa? Como madre de 3 hijos, ¿qué estoy haciendo en esta posición? Discúlpame, si tú no conoces a Dios, estoy de acuerdo en que tengas esa falta de identidad. Pero cuando tú y yo conocemos a Dios, no tenemos excusa para saber quiénes somos y para saber el papel que representamos como esposos, como esposas o como hijos en una familia. No hay excusa, hermano, no hay excusa para saber lo que tenemos que hacer. Mientras tú no tengas una relación con Dios, te la creo, que no sepas quién eres. Pero se supone que todos los que estamos en este auditorio y los que nos están escuchando por internet, tenemos una relación con Dios. Presumimos de que tenemos una relación con Dios. ¿Por qué tengo que buscar drogas si yo sé quién soy en el Señor? ¿Por qué tengo que buscar otra mujer si mi identidad está bien definida en lo que Dios es en mi vida? ¿Por qué tengo que buscar un psicólogo, un escape? ¿Por qué tengo que buscar otras acciones, otras alternativas en mi vida? Si tengo a Dios como respaldo.
La respuesta a la pregunta de Moisés se encontraba en el hecho de saber quién era Dios. Solo, grábeselo bien, hermano, solo relacionándonos correctamente con Él podemos establecer ese sentido de identidad. Una sana autoimagen. No mejoraremos, grábeselo bien, no mejoraremos nuestra autoimagen considerándonos superiores. No porque vayas al espejo todas las mañanas y te veas en el espejo, oh, tú eres un campeón, vete ahí en el espejo, mira, eres un campeón, ve, tienes tu pelo güero, aunque ya no tenga pelo, pero usted dice, tu pelo es frondoso y güero y eres un campeón, vete en el espejo. Y tú te ves en el espejo y dices, sí, soy un campeón, hoy el mundo está a mis pies, yo voy a salir y voy a conquistar el mundo porque soy un campeón. Ya me dijeron que yo soy un campeón y que debo de ser un campeón. Y te la crees porque te ves en el espejo. Cuando sales de tu casa, ¿verdad? Se te acabó lo que tú eres. Cuando llegan los momentos difíciles, cuando debes de ser un hombre, un esposo fiel, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, ¿verdad? Se te acaba lo que es el campeonato. Tú dices, ¿dónde estás? Pues tú te veías en el espejo y eras un campeón. Y a la hora de responderle a tu esposa o a tus hijos, o tú como esposa ahí te ves y eres una campeona. Tú no participaste en Beijing, pero mira, ahí estás, eres una campeona. Vete en el espejo, tú vales mucho. Y ahí estás tú. Hace 2 días estábamos viendo mi esposa y yo la televisión y a mí me gustan mucho los programas de humorismo y me gusta mucho, sobre todo me gusta mucho un cómico de mis tiempos, cuando era niño, que no hace mucho, pues no hace mucho. Y estaba viendo Las Aventuras de Capulina. Bueno, me reservo el derecho de réplica. No, estábamos viendo, es un programa que está pasando actualmente ahora en un canal de televisión, y estamos viendo ahí, luego llega, se levanta, ¿verdad? El despertador lo despierta Capulina y luego se va al espejo y se pone crema de afeitar y comienza a rasurarse y dice, no tiene navaja el rastrillo, y lo dice, ¿qué le hace? Yo tampoco tengo barba, y se limpia la crema espumosa. Entonces se quita toda la crema ahí con la toalla y se agarra bien al espejo. Quedaste bien bonito, quedaste muy bien, te ves muy bien, quedaste perfecto. Y luego la cámara voltea al espejo y está la foto de Sylvester Stallone ahí. Y se va. ¿Y sabe que así hay muchos cristianos? Ven en el espejo porque la cuestión natural le ha enseñado al hombre y a la mujer a verse en el espejo y decirte, cada vez que te veas en el espejo, anímate, haz tú mismo, motívate y di que eres un campeón, que eres una campeona, que tú vales mucho. Pero sabes, si tú y yo fuéramos al espejo de la presencia de Dios y nos viéramos tal y como somos, nuestras vidas serían diferentes. Pero ¿sabes por qué no vamos? Porque tenemos la excusa de que no queremos cambiar. Queremos seguir siendo los mismos y no nos vemos como realmente somos. Si yo te preguntara, hablando con los varones, si yo te preguntara, varón, ¿realmente tú eres un buen esposo y un buen padre? Yo sé que muchos vendrían y me dirían, Toño, pues tú no conoces mi situación. Yo le diría, excusas. Yo le puedo creer si usted viene y me dice, yo soy un excelente padre, soy un excelente esposo. Yo te puedo creer, pero sabes, Dios no admitirá ni una excusa de lo que tú y yo le podamos decir. Así de fácil. La pregunta de Moisés no era una señal de humildad, así, Señor, ¿quién soy yo? Señor, veme, aquí estoy, porque luego también hay muchos cristianos que andan así, ¿quién soy yo? Pues yo no valgo mucho,
Y hablan hasta en tercera persona, ¿verdad? Que dicen, ay, pues tú conoces, Toño es un pecador, Toño es una persona así. Habla uno de uno mismo, pero hablan hasta en tercera persona ahí como conmiserándose y todo. ¿Sabe qué? Y todo porque no queremos cambiar. La pregunta de Moisés no era una señal de humildad, pues hablaba con un tono de autodesprecio que revelaba su falta de fe y disposición para obedecer a Dios. Le voy a decir algo, ser humilde significa que yo veo mis debilidades, pero también veo la fortaleza de Dios. Porque la palabra dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Cuando tú eres débil, eres más fuerte. Bástate mi gracia, porque con mi poder, ¿se acuerda ese versículo? Bástate mi gracia, porque mi poder perfecciona. En medio de tus debilidades, Dios te perfecciona. ¿Sabe? Detrás de la pregunta de Moisés había una terca incredulidad. Una terca incredulidad a no obedecer a Dios. La promesa de Dios debió de haber sido suficiente para compensar el sentido de inferioridad de Moisés. ¿Sabes? No sabes quién eres, no te importa, pero ve, yo te respaldaré. Usted y yo estamos respaldados para hacer todo lo que Dios nos manda. Todo. Aunque no se consideraba apto para la tarea, podía confiar que la presencia de Dios constantemente estaría con él. Y Dios, más que llamar a Moisés para que fuera a Egipto, llamaba a este desanimado y testarudo pastor a que se acercara a él. Mire, cuando Dios pasa al pueblo de Israel por el desierto, cuando tienen hambre, cuando tienen sed, ¿sabe? Este era el plan de Dios, que el pueblo de Israel pasara todas las inclemencias que tiene un desierto, que pasara y tuviera el hambre, que tuviera sed. Pero ¿sabe qué era lo que Dios quería? Que el pueblo de Israel dependiera solamente de Dios, que el pueblo de Israel se acercara a Dios, porque cuanto más necesidad tendría, más cerca estaría de Dios, más buscaría a Dios. Y eso era lo que Dios estaba tratando de hacer con el pueblo de Israel, preparándolo, capacitándolo. Y sabes, eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo en estos tiempos actuales. Porque aún en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo, que estamos pasando, Dios las permite porque Él quiere que tú y yo nos acerquemos más a Él cada día. ¿Cuántos están pasando por una situación difícil en este momento? Levanta tu mano. Mire, muchas manos levantadas. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Dios quiere que tú te acerques a Él. Anoche orábamos por una hermana que estaba aquí en la reunión y a ella le mataron su hijo hace 3 días de 3 balazos ahí, le abriendo la puerta. Usted lo ha de haber visto en las noticias, está abriendo la puerta y le dispararon, ¿verdad? Y de hecho un balazo lo tenía en la mano izquierda porque como por intuición trató de cubrirse y quedó ahí. Y ella ayer antes de comenzar la reunión me dijo, ay Toño, ¿qué crees? Mi hijo ya está con el Señor. Le dije, oiga, vi la noticia, pero yo no sabía, tenía mis dudas de que fuera él. Me dijo, no, pues él era. Dice, pero mira, él ya está con el Señor. Y yo estoy contenta, estoy gozosa. Dice, porque sé que ahora él está ahí. Dice, déjame decirte algo, fíjate, te vino a buscar la semana pasada, pero tú estabas fuera. Dice, él quería platicar contigo. Dice, pero mira, qué padre que no te encontró a ti, pero ha de haber platicado con el Señor y se ha de haber puesto a cuentas, pero él está allá. Y yo estoy contenta, yo estoy gozosa. Dice, y sabes, nada más quiero que oren por mí y oren por mis nietos, dice, para que tengamos fortaleza. Yo le digo, oiga, ¿y en todo esto qué cree que Dios le está enseñando a usted? Dice, sabes, yo lo entiendo. Esto me hace depender más de Él y confiar más en Él, porque sé que nadie te puede quitar el dolor en tu corazón de perder un hijo, y más en la forma en como Él murió. Dice, nada te puede quitar ese dolor más que la presencia de Dios en tu vida. Nada puede venir a fortalecerte más que la presencia de Dios. Y sabes, ahí estoy, en la presencia de Dios, y me siento contenta. Y sabe, cuando ella me estaba platicando, verdaderamente estaba mostrando lo que ella estaba hablando. Se le veía una fortaleza, se le veía gozo, se le veía paz en su vida. Y ahí
Yo veía en esta señora, en esta hermana, que verdaderamente tenía una relación con Dios. Dime cómo está tu relación con Dios y yo te puedo decir cómo está tu relación como matrimonio. Dime cómo está tu relación con Dios y yo te digo cómo está tu relación familiar. No podemos tapar el sol con un dedo. Tú no puedes venir a presumirme de que tienes una excelente relación con Dios y que tu familia está volteada de cabeza. ¿Usted cree que se pueda tener una excelente relación con Dios y una pésima relación con la familia? Dime cómo está tu relación con Dios y yo te digo cómo está tu relación matrimonial. Hermanos, solamente en Él podemos encontrar la identidad. Mientras tú no te dispongas a tener una relación con Dios y a obedecer lo que Dios te está hablando, discúlpame, tu vida no va a mejorar en tu relación familiar y matrimonial. Mientras tú no te sometas a la voluntad, a la palabra de Dios y a la obediencia a Dios, tu vida como matrimonio o como familia o en lo personal no va a traer cambios, porque humanamente te cansas y no sucede nada. Sabes, hoy en este tiempo, podemos confiar en esta misma promesa que Dios le hizo a Moisés. No es necesario que nos aflijamos por nuestro futuro financiero, créemelo, ni nos debe de vencer el miedo ante quienes quieren hacernos daño. Ve lo que dice, ponle una marca ahí, Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Vea lo que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. No temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Cuántos creen esta promesa de parte de Dios? Pues sí. Yo creo que todos la creemos, pero ¿cuántos realmente la vivimos? ¿Sabe? Necesitamos depender de Dios. Necesitamos confiar en Dios. Dice su palabra, dice el versículo 5 claramente: no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Mire, Dios no solo nos da órdenes, grábeselo bien, no solamente nos da órdenes o mandatos, también nos capacita para que seamos obedientes. Dios acompañaría a Moisés en cada momento. Todo lo que necesitaba era su permanente presencia, nada más. Ahora yo le pregunto, ¿está Moisés satisfecho? ¿Le alegra saber que Dios no lo abandonará? No, Moisés tiene una segunda excusa, un segundo pretexto. Moisés le dice a Dios: no sé lo suficiente. Regrese conmigo a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 3. Ahora Moisés le está diciendo al Señor: Señor, es que no sé lo suficiente. Éxodo 3:13. ¿Lo tiene? Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Moisés tenía temor de que le hicieran preguntas para las cuales no tenía una respuesta. Si ni siquiera conoce el nombre de Dios, ¿cómo va a manejar las inevitables dudas del pueblo? Ahora, Moisés pensaba también: ¿no es presuntuoso decir que el único y verdadero Dios me envía? Tenía una serie de cosas y en la cabeza Moisés, y
Y él decía, y si me hacen preguntas que no puedo contestar, es lo que le está diciendo a Dios: Señor, yo no sé lo suficiente. Déjame decirte algo, la iglesia cristiana está llena también de gente así, con estas excusas, de no ir a predicar, de no ir a orar por los enfermos, de no ir y compartir el evangelio, porque tienen temor. Y si me preguntan esto, y si me dicen esto, y si me hacen aquello, y si me hacen aquí, y ¿sabes qué? Estamos parados y estamos donde mismo. Hace 2-3 semanas viene un hermano de aquí de la congregación con una pareja y me dice: Toño, te quiero presentar una pareja que vienen por primera vez. Y yo pues, sabía que venían por primera vez porque traía su corazón. Y ya, pues mucho gusto, mi nombre es Antonio Ortiz, a sus órdenes. Y me dice: gracias, pues es la primera vez y nos gustó mucho. Y me dice esta persona: oye, ellos quieren aceptar a Cristo. Y yo volteo y le digo: ¿y? Pues es que fíjate que es la primera vez que vienen y pues yo les compartí y los invité y dijeron que sí, y pues quieren recibir a Cristo. Y yo volteé otra vez y le dije: ¿y? Yo sabía por dónde iba. Yo le decía: ¿y? No, pero es que mira, que fíjate que ellos son compañeros en el trabajo y así, entonces hoy se decidieron a venir y entonces como les gustó mucho, entonces yo les dije: ¿quieren recibir a Cristo? Entonces pues quieren que oren a alguien por ellos para recibir a Cristo. Y yo le dije: ¿y? Me dijo: ¿puedes orar por ellos? Y yo le dije: no. Le dije: mira, yo puedo orar por ellos, claro que puedo orar por ellos, pero ¿tú no crees que Dios te quiere usar a ti también con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué no los llevas a Cristo? ¿Por qué no oras por ellos? Bueno, es que a ti Dios te escucha más. Por favor. ¿Qué excusa tan excusante? Dios te escucha más. A ver, es una buena pregunta. ¿Usted cree que Dios nos escucha más a Carlos y a mí como pastores en la congregación? ¿Sí o no? O sea, que nos escucha más que a usted. Pues a mí sí, porque yo estoy más alto que usted, mire. No, ya, eso es broma. Pero ¿usted cree que nos escucha más Dios a él, a Carlos y a mí como pastores que a usted? ¿Sí o no? Qué bueno, me da gusto que tenga esa convicción. No, Dios nos escucha igual a usted y a mí cuando oramos y hablamos con Él. ¿Sí o no? Bueno, entonces ¿por qué viene? Oye, es que a ti te escucha más, mira, ora tú por él. No, usted tiene la capacidad de orar por los enfermos, usted tiene la capacidad de llevar la gente a Cristo, usted tiene la capacidad de compartir el evangelio, pero ¿qué sucede? Hay un temor como el que Moisés tenía. Y si me preguntan esto, y si me preguntan aquello, bueno, por eso estudie la Biblia, por eso venga al instituto, para que conozca más la palabra de Dios. Pero sabe, Moisés tenía el respaldo de Dios. En los 26 años que tenemos de congregación, jamás he escuchado a ninguno de los líderes y pastores de esta congregación cuando Chuy dice: oye, compartes ahora, por ejemplo, un jueves a las 2-3 de la tarde, oye, compartes ahora. Jamás he escuchado que alguien diga: no, ¿por qué no me dijiste antes? Me hubieras dicho, mira, es que fíjate que a lo mejor me enfermo en la tarde. No, a lo mejor fíjate que no puedo. ¿Sabe qué? Jamás he escuchado a alguien decir eso. Cuando Chuy nos dice: compartes en la tarde, ¿sabe? Todo el mundo le decimos: sí, está bien. Le voy a decir: ¿sabe por qué? Porque no estamos confiando en nuestra capacidad, ni en nuestra habilidad, ni en nuestra sabiduría. Si estamos aquí arriba, no es nuestra sabiduría, nuestra capacidad o nuestra habilidad que nos tiene aquí. Es el respaldo de Dios lo que nos tiene aquí arriba. Y ese respaldo que nosotros tenemos aquí arriba, usted también lo tiene cuando va y predica el evangelio a otra parte. Y usted ese respaldo lo tiene cuando usted pone la mano sobre los enfermos y ora por ellos también. No se limite, ni limite ahí a Dios, ¿verdad? Tratando de que, no, es que a mí me da pena, ¿qué van a pensar de mí? Van a decir que estoy loco, o van a decir que soy un fanático, que digan misa, ¿qué tiene? Que digan lo que quieran. ¿A quién trata de agradar? Entonces grábeselo bien, ya no va a haber excusa para que cuando usted tenga que compartir el evangelio, tenga que orar por alguien, lo haga. Cuando a veces decimos aquí: mire, hay varias manos levantadas de gente que viene enferma, acérquese a orar por ellos. Mire, no sé,
Es como que le tienen miedo a la gente con la mano levantada. No se le va a pegar, no es lepra ni es nada. Pues muchas veces viene enfermo de la garganta. Pero tenemos que tener ese respaldo. ¿Sabes qué? Yo voy e impongo mis manos porque sé que Dios me quiere usar a mí cuando yo ore por los enfermos. ¿Cómo ve? Dios no va a aceptar ninguna excusa. Dios responde a esta objeción de Moisés diciéndole que Él es el gran yo soy. Específicamente Él le contesta, ¿verdad? Vaya al versículo 14 del capítulo 3. Dice, y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Fíjese, literalmente esta frase significa, existo porque existo. Dios es el único autoexistente, el único ser no creado del universo. Él no le rinde cuentas a nadie. Existo porque existo. Yo soy el que soy. Ahora Moisés podrá darle una respuesta a quienes pregunten sobre su autoridad para decirles que viene como representante del Dios autoexistente, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Así de sencillo. Y mire, ese temor muchos cristianos lo tienen, de no hablar y de no predicar el evangelio porque, ¿y qué digo? ¿Y si me preguntan? Pero sabe, Jesús decía que todo lo que Él hablaba, no hablaba por su cuenta, sino que hablaba por cuenta del Padre. Y ese es el respaldo que usted y yo debemos de tener. Y ahí está Moisés batallándole para obedecer a Dios. Dios le contesta todas las objeciones o todas las excusas que él le ponía, Dios le da la respuesta. Pero aún tiene otro problema todavía. Seré rechazado. Vea lo que dice el capítulo 4, versículo 1. De ahí mismo de Éxodo 4:1. He aquí, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Durante 40 años Moisés había estado alimentando su dolor, el dolor del rechazo. El día que defendió a uno de sus propios hermanos de manos del egipcio, lo que le comentaba hace un momento, supo que estaba rompiendo él ya con la corte del faraón. Esperaba ser reconocido como el libertador de su pueblo, pero fue humillado y rechazado por quienes debieron más bien sumarse a su causa. Fue desterrado al desierto y ahora pues no quería arriesgarse a que sucediera lo mismo. Mire, Dios, aún en su misericordia, vaya conmigo al versículo 2 de ese capítulo, ahorita le digo. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Fíjese bien, Dios en su misericordia le da a Moisés tres señales para silenciar a los escépticos. Cuando arrojara su vara, cuando metiera su mano, y si no, cuando vertiera agua, ¿verdad? Del río se convertiría en sangre. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés que solamente a él, o sea, a Dios le concernía, y no a Moisés, convencer al pueblo de que el mensaje que pronunciara provenía de una autoridad mayor. Fíjese, cuando yo estaba estudiando esta parte, yo atiendo a gente que viene a consejería y muchas veces está uno platicando con ellas. En las primeras veces que yo daba consejería llegué a pasarme hasta 2, 3 y hasta 4 horas en alguna
gente tratando de convencerles. No, es que mira, la palabra de Dios dice esto, mira, ve lo que dice aquí, mira lo que dice acá, y le leía un versículo y le leía otro versículo, y ya hasta el rato, ya cuando la gente decía, bueno, pues es que ya me tengo que ir, y cuando la gente se iba, yo me quedaba y decía, Señor, ¿qué onda? Se me hace que no hice lo que tenía que hacer, no le hablé, Señor, a lo mejor lo que debía de haberle hablado. ¿Qué pasó, Señor? ¿En qué fallé o algo? Yo me sentía mal, créamelo. Un día platicando con el hermano Pablo le digo, hermano, ¿cómo está esto de que la gente no quiere agarrar la onda? Endurece su corazón, uno le predica, uno les enseña, uno les comparte, pero ¿sabe qué? Y pues yo me siento mal. Y el hermano Pablo me dijo, verdaderamente tú eres el que estás mal, porque Dios no te ha llamado a derribar las puertas ni a forzar las chapas. Dios no te ha llamado a derribar puertas ni a forzar chapas. Dios solamente te ha dado a ti la responsabilidad de hablarle a la gente y de predicar el evangelio. Lo demás es obra del Espíritu Santo, convencer a la gente para que la gente se arrepienta y la gente entienda. Tú lo único que tienes que hacer es predicar el evangelio, y lo demás, eso me corresponde a mí, decía el hermano Pablo, o sea, hablando de parte de Dios, no decía, eso me corresponde a mí, te diría Dios en este momento. Pero sabes, háblale, no gastes tanto tiempo en la gente. No inviertas tanto tiempo. Si en 2-3 horas es muchísimo tiempo para hablarle a alguien. Cuando alguien se quiere arrepentir, ¿sabes qué? Se arrepiente en el momento. Si no quiere, tú hazte a un lado y deja que Dios trate con la gente. Era lo que Dios le estaba enseñando a Moisés. Por eso le dio 3 señales. Mira, ahí están 3 señales. Si la gente, después de ver todas las señales, no te preocupes. Eso me concierne a mí. Ellos van a reconocer que el mensaje que tú estás llevando viene de una autoridad mayor. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo. Si le cae el 20 en esto, le va a dar mucha libertad. Esposa, si su esposo no quiere agarrar la onda, suéltelo. Deje que Dios lo trate. Deje que Dios lo trate. Esposa, esposo, si su esposa no se quiere someter y no quiere agarrar la onda, ay, nada más déjesela tantito a Dios. Hágase tantito a un lado. Eso le concierne a Dios. Vienen muchos padres, a veces ya cuando tienen los problemas con los hijos, y los hijos metidos en una rebeldía impresionante, ¿verdad? Oye, hermano, mis hijos, la verdad, ¿cómo puedo hacer para que cambien? ¿Y cómo puedo hacer? A ver, dígame, ¿tiene usted culpa en el comportamiento de sus hijos? Bueno, pues sí, es que yo los maltrataba, o no les daba tiempo para convivir con ellos, o mire esto, el otro. Bueno, ¿sabe qué? Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a sus hijos. Y comience a orar por ellos, para que Dios en su misericordia restaure la vida de ellos. Y sabes, muchas veces los hombres no quieren pagar el precio de doblar la rodilla y clamar a Dios para que cambie primeramente la vida de los padres. Están tan cómodos en su propia situación que no les interesa lo que esté pasando en la vida de sus hijos. Muchos padres aceptan el reto y dicen, no, está bien, voy a hablar con Dios, voy a hablar con mis hijos y voy a echarle oración para que Dios haga un milagro en la vida de ellos. Al caminar del tiempo, vemos cómo Dios restaura la familia, pero no lo restauró por lo que le dijimos, lo restauró por la obediencia de la persona en buscar y clamar a Dios. Pero hay muchos padres que no están dispuestos a pagar el precio de hacer la voluntad de Dios por su comodidad, por su apatía y por sus excusas. Deja de ver el error en los demás y ve tu propio error. Queremos que nuestros hijos marchen, pero como relojitos, así, sincronizadamente y en el orden. Pero tú y yo como padres no estamos haciendo lo que nos corresponde. No estamos pagando el precio de doblar la rodilla y de clamar a Dios y de poner a nuestros hijos en las manos de Dios. Nos es más cómodo hacer lo que nosotros queremos que hacer la voluntad de Dios. No te quejes por cómo está tu matrimonio. No te quejes por cómo están tus hijos. Toda esa queja, todo ese esfuerzo que haces en quejarte
mejor ese esfuerzo, utilízalo en estar doblando la rodilla y estar clamando a Dios para que Dios restaure la vida de tu matrimonio y la vida de tus hijos. No hay excusa. No hay excusa para ser un mal esposo, no hay excusa para ser una mujer falta de sometimiento, no hay excusa para ser malos hijos o hijos rebeldes o hijos desobedientes. No hay ninguna excusa, la verdad. Esa es una terquedad y una dureza en el corazón. Pero sabes, cuando Dios comienza a tratar con la gente, Dios restaura. Probablemente tú y yo no tenemos esa vara, ¿verdad? Y la podemos aventar. O posiblemente no metemos la mano aquí al seno y la sacamos leprosa, o no tenemos agua para que se convierta en sangre. Pero te voy a decir algo, ahora Dios a ti y a mí nos ha dado una mejor maravilla para que la gente que no conoce a Dios, cuando tú y yo les compartimos, ellos puedan saber que lo que les estamos hablando es una palabra que viene de lo alto y no viene de nosotros mismos. ¿Sabes cuáles esas señales y esas maravillas que ahora la gente puede ver en ti y en mí? Es nuestro testimonio, es nuestra vida. Cuando nuestras vidas son transformadas por Dios, cuando verdaderamente tú y yo caminamos en obediencia a Dios y que la gente nos conoció que éramos borrachos, que éramos mentirosos, drogadictos, pero ahora nos ven que Dios ha limpiado nuestra vida, que Dios ha transformado nuestra vida. Cuando ellos comienzan a ver nuestra vida y tú y yo les estamos predicando el evangelio, para ellos esa es la señal. Esas son las maravillas que ahora tenemos tú y yo, cuando nuestras vidas están siendo transformadas. Pero si tú vas y predicas el evangelio a otra familia y tú dices, ¿sabes qué? Dios puede arreglar los matrimonios y mira, y pues la gente te va a decir muchas veces, oye, ¿por qué no arregla el tuyo? Pues si tan bueno es Dios para arreglar los matrimonios, ¿por qué ha fallado con el tuyo? Ahora yo le pregunto, ¿cree que Dios falla? La mejor testimonio que la gente puede ver de que tenemos la autoridad de Dios para hablar es con nuestra vida, con nuestro testimonio. Eso es lo que la gente, cuando la gente ve tu vida transformada, que tenías un carácter de los 1000 diablitos que ponen en los alambres, vamos a decirle, ¿verdad? Y luego ahora te ve y Hace unos días veíamos la televisión y sale la cantante que ahora ya es cristiana, ¿verdad? Ya se convirtió al cristianismo, Lupita D'Alessio. Pues ya ve cómo es esto de la farándula, ¿no? Pero bueno, está bien. Yo creo que Dios puede hacer un milagro y puede restaurar la vida de quien se deje restaurar. ¿Está de acuerdo? Y sabe, algo distinto estaba en la vida de ella. Era una mujer muy agresiva, de muchas malas palabras, de cosas así, ¿verdad? Estar hablando agresividad siempre. Y ahora en esta ocasión le estaban platicando y le estaban preguntando y le dieron un buen tiempo para que ella testificara. Y su manera de hablar pues, era diferente a como era en otros tiempos. Yo no dudo que Dios está haciendo la obra en ella si ella verdaderamente se arrepintió y está clamando a Dios. Y sé que Dios la puede transformar. ¿Sí o no? ¿Usted cree que Dios la puede restaurar y transformar a ella? Claro, a quien busque a Dios. Pero sabe, esa es la mejor maravilla que tenemos usted y yo para demostrarle a la gente nuestra vida transformada. Así de sencillo. Ya no pierda tanto tiempo ahí, y dando sermones y sermones, ¿verdad? Y luego ya hasta los hijos se levantan y luego vienen con, oye hijo, papá, ¿qué sermón me toca hoy? Ahora, ¿qué sermón me vas a dar, papá? Y ahí está usted, No, usted háblele la palabra. Hijo, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Te amo. Por lo mismo yo te comparto la palabra, pero es tu responsabilidad darle la respuesta a Dios. Si tú se la das a Dios, qué bueno por ti. Si no, pues tú tienes consecuencias también. Y no pase ahí sermoneando. ¿Qué más podría pedir Moisés? Ya Dios le había dado tantas cosas, ¿verdad? Pero aún tenía otro problema más grave. No tengo ningún talento natural, decía Moisés.
Señor, no tengo ningún talento natural. Vea lo que dice el versículo 10 del capítulo 4. Entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Señor, le decía Moisés, Dios me estás llamando a asumir una responsabilidad para la cual no me has equipado, no tengo habilidad. Aparentemente Moisés tartamudeaba, o al menos le parecía que hablaba lentamente y con dificultad. Y Moisés imaginaba ahí, ¿verdad?, que todo lo que iba a hacer, ir al palacio, recorrer esos corredores, ¿verdad?, estar delante del faraón en medio de una legión de soldados, y después con el debido protocolo decirle al faraón, ¿verdad?, hacerle la pregunta: faraón, ¿dejarías ir al pueblo de Israel al desierto? Y él decía: ¿qué voy a hacer? ¿O qué si hablaba tan lento, tartamudeando cada palabra, que hiciera el ridículo ante la corte? ¿Cómo podría ser el vocero de Dios si no sabía hablar? Tenía sentido que un portavoz de Dios fuera dotado con oratoria, ¿verdad? Bueno, pues viene de parte de Dios, pues debe de expresarse lo mejor. Mire, la respuesta de Dios es suficiente para silenciar la objeción de alguien que cree que sus impedimentos físicos son limitaciones para Dios. ¿Usted cree que un impedimento físico es una limitación para Dios? ¿Sí o no? Si usted cree que un impedimento físico es una limitación para Dios, discúlpeme, pero usted está totalmente equivocado, porque Dios no se equivoca. Vea lo que dice en el versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Sorprendentemente la respuesta de Dios. Las limitaciones, fíjese bien, las limitaciones físicas son obras de Dios. Si Dios hubiera querido que Moisés fuera elocuente para hablar, lo habría dotado así, ¿sí o no? Claro, Dios asume la responsabilidad de crear a la persona con un talento, al igual que aquella que tiene 10. Se nos han dado las suficientes habilidades para realizar todo aquello que Dios nos llama a hacer. Evidentemente, mire, Dios pensó que el impedimento de Moisés para hablar no sería un obstáculo para que lograra hacer la voluntad de Dios en Egipto. No era ningún impedimento lo que Moisés tenía. ¿Y sabe qué era lo que había en él? Una excusa para no hacer lo que tenía que hacer. Déjeme decirle algo. Hace unos días, 2-3 días, acaba de pasar la reunión del Consejo de Seguridad Nacional aquí en el país. Usted se ha de haber dado cuenta, ¿verdad?, de que salió en las noticias del Consejo de Seguridad Nacional, donde estuvo el presidente, el secretario de Seguridad y el procurador y el jefe de la policía, secretario, todo ese rollo, todo ahí reunidos, y había gente de la iniciativa privada, porque también pues la iniciativa privada o gente como usted y como yo, ¿verdad?, representada muchas veces por esos hombres, estaban ahí y decían: es que ya basta, ¿no? Y pues comienzan los rollos ahí. Se modificará el equipo de la policía de tal parte, así, en un plazo de 6 meses. Y se les aumentará el sueldo a los policías, así, en un plazo de tanto tiempo. Porque ellos estaban buscando por qué no funcionaba la policía, por qué no funcionan los jueces, por qué no funciona todo. Y estaban tratando de armar ahí, según esto, un plan de seguridad para darle al pueblo una excusa porque hay tanta inseguridad. Y comienzan a dar ahí, pues era puro rollo todo lo que estaban hablando, ¿verdad? Pero pues yo quise enterarme y buscar qué era lo que decían. Pero ¿sabe lo que más tremendo estuvo? Fue cuando le dieron el micrófono a este señor Alejandro Martí. ¿Usted lo vio en la televisión, en las noticias? Cuando le dieron el micrófono a este señor Alejandro Martí, que hasta la boca tenía seca, ¿verdad?, de que él sabía de que no era cualquier cosa lo que él iba a decir. Y cuando él comienza a decirles: bueno, pues mire, este hombre, bueno, para los que no sepan, a este hombre le secuestraron a su hijo tiempo atrás de 14 años y durante no sé cuánto tiempo no sabía de él hasta que apareció muerto este
adolescente de 14 años en la cajuela de un coche, y pues este hombre, ¿verdad? Hizo una fundación que se llama Fernando Martí, que era el nombre del niño, y entonces lo invitaron ahí a esta reunión de seguridad nacional. Pero cuando este hombre comenzó a hablar y decía, es que ya basta, es que miren, y que yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hijo, porque por él me ha permitido estar aquí delante de ustedes hablando y diciendo todo esto, pero ya es tiempo de que asumamos la responsabilidad cada uno, y hagamos esto y hagamos lo otro y hagamos aquello. Pero llegó a un punto interesante donde a mí me gustó muchísimo lo que él dijo. Le dijo a todos los que estaban ahí, a todos los representantes de autoridades, y aún hasta el mismo presidente, les dijo a todos, pero les voy a decir algo: si no pueden, renuncien. No estén ocupando una silla, no estén cobrando sin hacer nada. ¿Sabe? Cuando yo escuché eso, yo dije, ¿sabes qué? Esto se puede aplicar en el cristianismo también. ¿Cuántos cristianos están dando un testimonio pésimo como cristianos? Y sabes, tú y yo no somos los que estamos quedando mal. El que está quedando mal es a quien tú y yo representamos. Estos hombres, todos los gobernantes, no eran ellos, estaban haciendo quedar mal el lugar que tenían. Y sabes, yo te digo en esta mañana, si no puedes, renuncia. Si no estás dispuesto a pagar el precio de vivir con una vida de cristianismo de calidad, como Dios quiere y en obediencia a Él, ¿sabes qué? Mejor hagámonos a un lado y no estemos ocupando una silla. Necesitamos dar una calidad de vida que la gente verdaderamente sepa que tú y yo como cristianos verdaderamente somos discípulos de calidad. Que somos gente que verdaderamente profesa amar a Dios, no solamente de labios, sino con nuestros hechos. Que cuando te vean en la calle como familia puedan decir, mira, verdaderamente esa familia ama a Dios, y no que te vean trenzado o gritando o haciendo rollos. Hace un momento salió una familia, yo creo que tenía mucha prisa, no sé, pero allá afuera en la calle le decía, me tienes harto, te estoy esperando y me tienes como tu tonto ahí. Y yo decía, híjole, y yo volteé para todos lados, que no viniera gente que ahora sí como tratando de hacerles bolita, ¿verdad? Para que nadie escuchara, ¿no? Que nadie los escuchara ahí de lo que estaban hablando, ¿no? Porque tú dices, están saliendo de aquí, van a decir, ¿qué les están enseñando? ¿Qué les enseñan allá adentro? ¿Qué les están enseñando? Porque pues ve. Pero yo estoy convencido que usted y yo estamos aquí porque sí podemos. ¿Sí o no podemos? ¿O usted va a renunciar? No. Qué cobarde sería, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mejor renuncio. ¿Sabes qué sería eso? Una excusa para no obedecer, para no darle la respuesta a Dios. ¿Te parece que por fin Moisés tenía ya la respuesta a todas sus objeciones? Mira, ve lo que dice, cómo le contesta Dios esta objeción a Moisés en el versículo 11. Le dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ve lo que dice en el 12, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. ¿Qué pasó? Aquí está la otra excusa de Moisés. ¿Sabes cuál era? Que no quería ir, no quería obedecer. Finalmente Moisés abre su corazón y le dice al Señor, Señor, te ruego por medio del que debes enviar. Moisés le está diciendo al Señor, si es absolutamente necesario, iré. Pero, ¿no puedes buscar a otro?
¿Sabes? La respuesta de Moisés implica que aceptó de mala gana la voluntad de Dios, pero también saca a la luz lo que hay detrás de todas sus excusas. Sencillamente no quería ir. Sin duda había otro líder con mejores cualidades para asumir esa responsabilidad, pero Dios le había ordenado a él. ¿Qué te ha ordenado Dios ahora que tú no has hecho? ¿Te ha ordenado Dios que dejes esa vida de pecado y no lo has hecho? ¿Y te has mantenido con pretextos, con argumentos y con excusas, dándole largas a Dios o tratando de persuadir a Dios? ¿Qué te ha dicho Dios que dejes y no lo has hecho? ¿Qué te ha dicho Dios que cambies y no lo has hecho? ¿Hasta cuándo? Hasta que tú decidas. Hasta que tú decidas. Sus objeciones, sus excusas encubrían un deseo fundamental en la vida de Moisés, que él no quería que su paz fuera perturbada. Él no tenía ni la más mínima intención de obedecer a Dios. Por eso ponía todas estas excusas. Pero sabes, llegó el momento de que él pensó, si tenía que ir, iría. Pero si Dios era misericordioso, enviaría otro para que realizara esta tarea. Sí, Dios tenía las respuestas para sus excusas, pero ¿cuál sería el remedio para su corazón lleno de terquedad? A Dios no le causó gracia la respuesta de Moisés. Vea conmigo el versículo 14. Versículo 13, y dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Sabes? Moisés terminó regresando a la casa de su suegro y le pidió permiso para viajar a Egipto. Tomó a su esposa, tomó a sus hijos, los subió en asnos e inició el recorrido de regreso a la tierra de su juventud. Y con él llevaba también la vara que había usado durante su estadía en el desierto. Y comenzó a hacer la voluntad de Dios. Partió sin saber qué le esperaba. Sabía que la tarea no sería fácil, pues Dios le había dicho que el corazón de Faraón sería endurecido. Pero yo nada más te llevo a pensar lo siguiente, fíjate bien, piensa por un momento todo lo que Moisés habría perdido si no hubiera regresado a Egipto. Bueno, estoy de acuerdo, ¿verdad? No hubiera tenido que aguantar con una nación terca y descontenta que refunfuñaba y murmuraba constantemente a cada paso en el desierto. Pero está bien, eso era sencillo porque al final de cuentas tenía el respaldo de Dios. Pero sabes, también se hubiera perdido la oportunidad de ver los dioses de Egipto humillados. Se hubiera perdido la increíble victoria cuando cruzaron el Mar Rojo. Más importante todavía, aún hubiera perdido 40 días de comunión permanentemente con Dios en el monte Sinaí. Y no habría estado con el Señor 1400 años después en el monte de la Transfiguración. Fíjate todo lo que él se hubiera perdido si no hubiera regresado a Egipto. El regresar a Egipto es un símbolo de haber obedecido a Dios. Si él no hubiera obedecido a Dios, todas estas cosas hubieran quedado en veremos. Yo te pregunto, ¿de cuántas bendiciones te has perdido por no atender el llamado de Dios? ¿De cuántas bendiciones te has perdido por no darle la respuesta a Dios? ¿Cuántas bendiciones se han quedado en el camino? ¿Cuáles son nuestras excusas o nuestros pretextos para no cambiar?
para no obedecer a Dios? Te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que haya visto alguna excusa o algún argumento válido para no cambiar como Dios quiere? ¿Hay o no hay? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambiamos? Le voy a decir lo que contestó alguien anoche. Yo le decía, ¿por qué no cambiamos? ¿Qué cree que me contestó? Porque no queremos. Porque no queremos cambiar. Dios nos ha capacitado para obedecer y para hacer su voluntad. Termino con esto, platicándole. En un libro que escribió Nancy Reagan. Nancy Reagan es más bien la ex primera dama de los Estados Unidos, casada con el presidente Reagan. Y ella comentaba que cuando su padre era pequeño, su padre asistía a la escuela dominical. Dice que su padre memorizó algunos versículos de la Biblia para una competencia en la cual el premio sería una Biblia. Pero dice que el hijo del pastor, que no recitaba bien los versos de la Biblia con facilidad como los hacía el papá de ella, él se llevó el premio. Él se llevó el premio de esta competencia. Dice que su padre murió a los 84 años de edad. Y dice que nunca olvidó el trato injusto que recibió a los 10 años y nunca más volvió a la iglesia. Desde los 10 años fue esta competencia y dice que no le gustó el trato injusto que le dieron y nunca más, en 74 años que después vivió, nunca más regresó a la iglesia. Yo le pregunto, ¿eso hubiera sido un motivo suficiente para no regresar a la iglesia? ¿Qué sería eso? Una excusa para no regresar. Se pueden dar numerosas excusas y pretextos para ignorar la invitación de Dios a hacer su voluntad. Podemos pensar en interminables razones por las cuales podríamos decirle no al llamado persistente de Dios a nuestras vidas. Pero tras de esa fachada se encuentra una indisposición fundamental a ser molestados, a ser sacados de nuestra comodidad. Y hay muchos pretextos. Si usted lee capítulo 9 del libro de Lucas, no lo vemos ahorita. Lucas capítulo 9, pero ahí hay 3 hombres cuando decían, te seguiré a donde quiera que vayas, le dice un hombre a Jesús. Y ya Jesús le dice, ¿verdad?, de que las zorras y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y luego dice, y luego ve a otro y dice, sígueme. Y el hombre le dice, sí, pero primero deja que entierre a mi padre. Y él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y luego ve a otro hombre y también le da otra excusa. Y sabe, estos 3 hombres tipifican a muchos cristianos que solamente están pensando en ellos mismos. Solamente piensan de una manera muy personal para no atender el llamado de Dios. Y nos justificamos de muchísimas formas para no obedecer. Después de una etapa de enojo con Dios, Moisés iba por el camino de él. ¿Qué excusas le estamos poniendo a Dios para no obedecer? Cierra tus ojos un momento. Si tú crees que el argumento, el pretexto o la excusa que tú tienes para no obedecer a Dios es válida, pues qué bueno. Sigue como vas. Pero si tú sabes que verdaderamente no tiene validez, ¿por qué no hacemos un compromiso el día de hoy de cambiar? De quitar del pensamiento tantas y tantas excusas
Probablemente tú estás viviendo en tu matrimonio el día de hoy y en tu pensamiento hay un deseo de separarte de tu matrimonio. Y tienes muchas excusas, porque tu mujer es así, porque tu esposo es así, porque tus hijos, porque esto, porque el otro. Pero yo te digo ahora, deja las excusas a un lado y obedece a Dios. La voluntad de Dios es muy clara para nosotros los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Para ti, mujer, es muy clara cuando dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza del hombre. Para los hijos está clarísima: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivas muchos años. Dime qué parte de todos estos versículos no hemos entendido para poderlos explicar mejor. Yo te animo en esta mañana a que aceptes el reto de obedecer a Dios. Esas palabras que este hombre le dijo a todos los gobernantes: si no puedes, renuncia. ¿Sabes? Esas palabras estaban fuertes, pero tenían mucho de realidad, tenían mucha razón. Al decirles que no ocuparan una silla, que no recibieran la paga por no hacer nada. Yo sé que todos los que estamos en esta mañana aquí, estamos aquí porque verdaderamente podemos darle una respuesta a Dios. Analiza tu vida y ve qué excusas estás poniendo a Dios para no obedecerle. Pero si tú el día de hoy decides decirle a Dios: Señor, aquí estoy, perdóname porque he puesto muchos argumentos y muchas excusas para no hacer tu voluntad, pero hoy quiero aceptar el reto, Señor, de caminar en obediencia. Ponte de pie. Si tú aceptas el reto, ponte de pie. Levanta tus manos, tú habla con Dios. Cada quien sabemos las excusas que le estamos poniendo a Dios. Cada quien sabemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Si tú sabes que hay algo que tienes que corregir, pues qué padre, man. Qué padre. Tú dile: Señor, gracias, porque tú eres un Dios de oportunidad, Señor. Tú eres un Dios de oportunidad y esta es una oportunidad, Señor, para gozar, Señor, de las bendiciones de vivir en obediencia, Señor. Porque sabemos que esa es la realidad, que la obediencia desata la bendición. Señor, gracias, muchas gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos, Señor, que tú nos has capacitado para hacer tu voluntad, para obedecer, para andar en tus caminos. Que no estamos solos, Señor, así como tú le hiciste la promesa a Moisés, que tú estarías con él, que no lo dejarías, que no lo desampararías. Es la misma promesa el día de hoy para nosotros, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella tú nos confrontas, Señor, tú nos enseñas. Señor, gracias por acercarte a nosotros, Señor. Pero ahora nosotros queremos cada día acercarnos a ti, Señor. Y a través de la relación contigo podamos tener una excelente relación matrimonial y una relación familiar. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por lo que tú eres. No por lo que tú nos das, sino por lo que tú eres. Te damos gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo, Señor. Amén. Hermano, que Dios le bendiga, que tenga buen día.